Buenos días. Este año los políticos tendrán que hacer los deberes en vacaciones y quieren recuperar en septiembre. Y son muchas las asignaturas pendientes. Para empezar, los recortes por sí solos no dejan de ser medidas cortoplacistas para salvar los muebles. No se puede desaprovechar la ocasión para realizar reformas profundas en las bolsas de ineficiencia. Es el caso del Sistema Nacional de Salud. Dar el tijeretazo de forma lineal, impidiendo que se receten medicamentos innovadores solo porque hay que reducir la factura, o planteándose quitar vacunas con un claro beneficio para la salud pública es la forma más fácil y rápida de hacer las cosas, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Así lo ha puesto de manifiesto esta semana la clase médica. Los profesionales, aquellos que viven día a día con las ineficiencias del sistema, advierten de que la línea iniciada no es la adecuada y que hay margen de maniobra antes de que la calidad de la atención al paciente se vea afectada. Es el momento de actuar, pero con amplitud de miras. Comenzamos Salud Hoy. ¿Saben lo que es la medicina nuclear? Nos lo explica el doctor Castro. El País Vasco tendrá que aplicar el copago farmacéutico. Mañana se celebra el Día Mundial de la Hepatitis. Los pacientes nos cuentan su experiencia. 10 sociedades científico-médicas firmaban esta semana una declaración para dar a conocer su opinión sobre las políticas de recortes que se están llevando a cabo en Gobierno central y autonómicos. Las sociedades que ya ven peligrar la calidad de la asistencia entregaron estas propuestas a la Secretaria General de Sanidad, Pilar Farjas, y esperan que desde el Ministerio se tengan en cuenta las recomendaciones de los profesionales. La crisis económica está poniendo en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Por eso, 10 sociedades científico-médicas proponen métodos para mejorar la eficiencia, intentando que los recortes de las administraciones no perjudiquen la asistencia. Cuando trabajas en sanidad pública y cuando trabajas en los momentos en que estamos trabajando ahora, ser eficiente es ser ético y no ser eficiente es no serlo. Sin embargo, estas sociedades no esconden su preocupación por lo que puedan acarrear los ajustes. Tampoco tenemos que alarmar a los pacientes de que haya habido, yo soy de oncología, que haya habido unos recortes lo suficientemente llamativos en este sentido de que los pacientes no tengan acceso a fármacos que son necesarios. No sabremos lo que pasará de aquí a unos meses. Sabemos que hay tratamientos que son francamente caros. Nosotros estamos muy preocupados desde la Sociedad Española de Oncología. No hemos detectado en estos momentos prohibiciones estrictas de ningún fármaco para acceder a esos fármacos. Sin embargo, sí hemos visto que en unas comunidades y en otras, y dentro de las mismas comunidades en distintos hospitales, hay dificultades diferentes para acceder a los mismos fármacos. Este compromiso pretende, sobre todo, trabajar codo a codo con el Ministerio de Sanidad en defensa de la calidad. Velar por la calidad de la asistencia. Somos conscientes, evidentemente, que vivimos unos tiempos difíciles, eso no lo podemos negar. Somos conscientes de que ha habido unos recortes, que somos conscientes que el momento es malo, pero que la calidad no podemos bajar el acto de la calidad médica. Y es que el Sistema Nacional de Salud español sigue siendo de los mejores del mundo. La sanidad pública española tiene un nivel de excelencia mucho mejor que la mayoría de los países de nuestro entorno desarrollado. Es más, debe seguir mejorándose. Y que sigamos preservando la implementación de la innovación. Es importante que nosotros sigamos avanzando, que los nuevos tratamientos, los nuevos procesos de diagnóstico o terapéuticos se sigan implementando, porque va a ocurrir en los próximos meses, en los próximos años. En este sentido, instan a las administraciones públicas a empezar ya a trabajar y a aprovechar este momento complicado para reorganizar el sistema sanitario español, consiguiendo más cohesión y coordinación entre servicios autonómicos, apostando por que los profesionales clínicos asuman autonomía y responsabilidad en la gestión o auditando los resultados de todos los centros. En paralelo a esta declaración, un día antes, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y la Organización Médica Colegial han constituido una plataforma de acción como respuesta a los recortes de los servicios de salud de todas las comunidades. De esta forma, quieren expresar su compromiso con la calidad asistencial y la seguridad clínica de los pacientes. La labor del sindicato es distinta de la nuestra, de la mesa es distinta, pero lo que sí es cierto es que hemos dado ayer un mensaje de unidad y que juntos podremos afrontar todo mejor que divididos, ¿no? Esta es la situación, ¿no? Más cosas. El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos del Gobierno central contra las subastas de medicamentos en Andalucía y la gratuidad de fármacos en País Vasco. Este último tendrá que aplicar el copago farmacéutico por renta como se hace en el resto de España.
Andalucía verá paralizada por segunda vez la subasta de fármacos y el gobierno vasco tendrá que aplicar el nuevo copago farmacéutico como ya se realiza en el resto de España. Estas son las consecuencias más inmediatas de sendas decisiones del Tribunal Constitucional. Ahora los magistrados tienen 5 meses para decidir si mantienen o no la suspensión. En el caso de Andalucía, el gobierno entendió que invadía competencias estatales al sacar a adjudicación pública alguno de los medicamentos más consumidos. Con esta es la segunda vez que el Gobierno recurre ante el Constitucional este decreto. Precisamente hace unos días el mismo tribunal había ordenado levantar esta suspensión. Por su parte, el Gobierno del País Vasco no tendrá más remedio que iniciar la maquinaria para asegurar la aplicación del copago farmacéutico por renta, aunque ya ha advertido de que buscará fórmulas para asegurar la gratuidad. Esta semana se celebraba el Día Mundial del Autocuidado, una práctica que nos anima a cuidar nuestra salud para mejorar la calidad de vida. En este sentido, la reciente desfinanciación de fármacos anunciados por el Ministerio de Sanidad impulsará que los ciudadanos nos responsabilicemos más con esta práctica. La desfinanciación efectiva de los 426 fármacos anunciada por el Ministerio de Sanidad, con el que se pretende ahorrar 458 millones de euros, abre nuevas vías de desarrollo en el sector en el entorno actual de crisis económica. Los expertos las explicaron en una jornada organizada por el Grupo Contenidos, con el apoyo de la consultora de salud IMS y patrocinada por MK Media, con la colaboración de la Fundación ANEP. La medida podría servir para optimizar los recursos disponibles, apostando por asegurar el acceso a fármacos para procesos graves. La demanda está siendo cada vez mayor y en una sociedad tan hedonista como la occidental cada vez más creciente. Luego es una inmoralidad estar pagando descongestionantes nasales y tal y no pudiendo incorporar el producto que decíamos ahí. Por eso es necesaria la desfinanciación y no se debe hablar de desfinanciación, sino de priorización de la inversión de los recursos. De este modo, desde ANEF apuestan por un cambio de estrategia por parte de la Administración. La Administración fundamentalmente hacer campañas de educación sanitaria en ese aspecto, porque gracias a ese paternalismo, a esa conversión durante muchos años en esta sociedad, casi en una sociedad de beneficencia, entendemos que todo nos lo tiene que dar gratis para empezar. Eso hay que cambiarlo. Y es que en un entorno como el actual es necesario que los ciudadanos nos responsabilicemos de nuestra salud practicando el autocuidado, un instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas y para reducir la carga económica sobre los sistemas públicos de salud. Mañana se celebra el Día Mundial de la Hepatitis. Se calcula que en España entre 480.000 y 760.000 personas están afectadas por la hepatitis C, una patología prácticamente asintomática que tarda muchos años en dar la cara. Voces de la enfermedad silenciosa cuenta cómo se vive con esta patología. Josefina, Antonio, Pedro, Ricardo, Juventino, pacientes que ponen rostro y voz a la hepatitis C. Y es que nadie lo va a hacer mejor que ellos para contar su testimonio y experiencia en esta enfermedad a través de un libro. Y realmente cuesta mucho encontrar personas que den la cara para reconocer que han sufrido o han padecido una hepatitis C. Y bueno, ha llegado un momento en el que alguien tenía que alzar la voz y hemos encontrado 12 valientes que han dicho ahí estamos, sin ser personajes mediáticos, pero que se han abierto parte de su vida, parte de sus momentos más duros en la vida, para contarnos sus vivencias y cómo lo han vivido y cómo lo han llevado. Una enfermedad que lentamente se ha convertido en un problema de salud pública de primera magnitud, pues muchas personas infectadas no sospechan que pueden estarlo y la mayoría de las veces aparece por sorpresa. Puedes ver en la calle que pueden estar de vacaciones ahora mismo en el pueblo, que pueden estar en el mar, que pueden estar trabajando. Cualquiera de ellos un día les cae el mazazo del diagnóstico de la hepatitis y les cambia la vida radicalmente. Se puede prevenir en tanto en cuanto se contagia por agujas, por inyecciones, por transfusiones o por utilización de drogas por vía endovenosa. Por tanto, hay que prevenirlo evitando esos comportamientos de riesgo, incluyendo hoy en día, sobre todo en la gente más joven, los tatuajes, los piercings, procedimientos que pueden producir sangre y por tanto pueden contagiar el virus. Sin embargo, los especialistas garantizan que se puede vivir con ella y son optimistas en cuanto a tratamientos. En este momento tenemos tratamientos excelentes para la hepatitis C. Podemos conseguir hasta un 80% de curaciones de los pacientes más difíciles de tratar. Y por tanto, curando la infección evitamos el desarrollo de cirrosis, el desarrollo de cáncer. Por tanto, es una grandísima ventaja para los pacientes.
Cada historia diferente que puede ser que no conozcamos, pero que está más cerca de lo que creemos. Entonces me hizo una analítica, porque yo me cansaba y demás, y me dijo que tenía la hepatitis C. Eso en principio me creó un trauma bastante considerable. Eso es, bueno, yo tuve una transfusión sanguínea en el año 1988, en febrero, y se me contagió entonces la hepatitis C. Hoy por hoy soy trasplantado hace 13 años y la verdad es que, bueno, pues he tenido la suerte de volver a vivir y volver a tener la posibilidad ahora de volver a curarme, ¿no? Protagonistas y héroes que dejan huella con su historia. Con esta iniciativa, el primer paso ya está dado: alzar la voz contra la enfermedad silenciosa. Por otro lado, estos días tiene lugar en Washington la Conferencia Internacional sobre el SIDA, donde se ha vuelto a hablar sobre la posibilidad de curar la enfermedad, esta vez con casos reales. 2 personas podrían haberse curado del VIH después de haber sido sometidas a un trasplante de médula ósea para tratar un cáncer, según un estudio estadounidense. Estos casos recuerdan al de Tim Brown, el conocido como el paciente de Berlín. Conozcamos su historia. El caso de Tim Brown ha conseguido abrir nuevas líneas de investigación y sobre todo de esperanza para los enfermos de VIH. A Brown le diagnosticaron el virus en 1996. Este no sería el único golpe que le depararía la vida, ya que en 2007 recibió la noticia de que sufría una leucemia aguda. Lo que nunca imaginó Tim era que un cáncer podría salvarle la vida. Y es que el trasplante de médula que recibió era un tanto especial, ya que provenía de una persona inmune al VIH. Algo que solo se da en el 1% de la población mundial. Esta inmunidad se debía a que las células del donante tenían defectuoso el gen de la proteína CCR5, que es la misma que el VIH necesita para entrar en el sistema inmunológico de una persona. Cuando las células de su ángel de la guarda entraron en la sangre de Brown, el virus encontró el hándicap de que ya no podía acceder a esas células nuevas por la falta de esta proteína. Sin duda, un caso que da esperanza a toda la comunidad científica para pensar que la cura del SIDA ya no es una utopía. Consultar al doctor Google es una práctica habitual, pero cuidado, no toda la información que circula por la red es fiable. ¿Quién no ha buscado alguna vez información en Internet sobre la dolencia que padece? No crea que es el único. 1 de cada 3 españoles son cibercondríacos. Está bien informarse, ¿no? Y saber lo que cada uno puede tener, ¿no? He buscado muchas. Siempre es más cómodo consultarlo en casa. Para muchos, buscar información es más cómodo que acudir al médico. Más cómodo, pero también más peligroso. Si te quieres informar, pero realmente no es una cosa aconsejable. Asusta, un poco cuando buscas así. Si rastreamos la red en busca de información sobre gastroenteritis, encontramos rápidamente su tratamiento, pero cuidado, los médicos avisan que muchos contenidos pueden ser inexactos. Puede ser una gastroenteritis aguda o la manifestación secundaria de una enfermedad que en ese momento también ocurre. Además, el exceso de información puede llevar a la confusión, ya que el paciente llega a la consulta creyendo que tiene una enfermedad que no padece. Los que más investigan sus afecciones en el ciberespacio son jubilados y pensionistas, y no son conscientes de los riesgos que corren. Llegan las vacaciones y con ellas los viajes, pero ¿sabe usted cómo debe preparar su periplo en cuanto a materia sanitaria? Se lo contamos. España es en la actualidad el segundo país receptor del mundo, con casi 48 millones de turistas anuales. Pero además de recibir visitas, 12 millones de españoles pasan sus vacaciones en el extranjero cada año. Gran parte se sienten atraídos por los viajes intercontinentales, ya que les descubren lugares paradisíacos y culturas remotas. Las selvas sudamericanas, las costas tropicales, las sabanas africanas o los paisajes asiáticos son algunos de los destinos favoritos. Hay que tener en cuenta que en estos destinos existen enfermedades que ya están erradicadas en nuestro país. Pero, ¿qué nos recomiendan los expertos? Individualizado. Hay que dar a cada viajero lo que necesita y no vale consejos globales. Antes de planear cualquier viaje debemos informarnos de las características de cada país y sobre todo tomar nota de las indicaciones que se deben seguir acerca de las precauciones sanitarias y de las vacunas. Hay unas vacunas universales, hay unas vacunas que generalmente recomendamos a los viajeros, como la hepatitis A o la fiebre tifoidea, y hay otras vacunas que recomendamos excepcionalmente
ocasionalmente a los viajeros. El tercer punto importante es la prevención de las picaduras de mosquitos y a su vez la prevención de la malaria o el paludismo. Para eso hay que hacer unas medidas con repelentes de insectos y tomar pastillas si el médico lo considera oportuno. Y cuarto, por último, está el botiquín del viajero, donde han de llevarse una serie de medicamentos para, en el caso de enfermar, automedicarse. El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda beber agua embotellada y tener cuidado con el consumo de pescado fresco y la comida en las zonas exóticas. En caso de emergencia, debes ir al servicio de urgencias de cualquier hospital. Es altamente recomendable que contrates un seguro médico fuera de los países de la Unión Europea. Normalmente, cuando uno viaja al exterior, lo que tiene que llevar es un seguro médico contratado, por ejemplo, en la propia agencia de viajes. Lo que sí que hay, y eso es otra ventaja de ser ciudadano europeo, es que si vamos a un país de tercero donde no hay consulado español o no hay embajada española y tenemos un problema, podemos acudir a la embajada de otro Estado miembro de la Unión, donde nos atenderán exactamente en las mismas circunstancias que atenderían a este ciudadano. Si tu viaje es en Europa, recuerda que con la tarjeta sanitaria tenemos derecho a recibir la misma atención sanitaria que cualquier ciudadano del país donde esté. La prevención es la mejor forma de asegurarse de que las vacaciones no se conviertan en una mala experiencia. Pues nos vamos ya a ver de qué habla esta semana la prensa especializada. José García, buenos días. ¿Qué temas trata Gaceta Médica en su portada? Buenos días, Lucía. Gaceta Médica lleva esta semana a su portada la plataforma que las principales organizaciones médicas han constituido esta misma semana para denunciar la grave situación que atraviesa la sanidad ante los recortes indiscriminados que están sufriendo los diferentes servicios regionales de salud. La Organización Médica Colegial, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España se han unido para denunciar los recortes que, en su opinión, están atentando contra la asistencia sanitaria de los ciudadanos, el futuro laboral de los facultativos y su dignidad profesional. Recortes que van a ser la excusa perfecta, en su opinión, para la privatización del Sistema Nacional de Salud. También, Lucía, como ya habéis informado y recogerá Gaceta Médica, 10 sociedades médicas que representan a más de 20.000 profesionales han firmado una declaración donde proponen un mejor uso de los recursos disponibles para evitar así los recortes indiscriminados. Buenos días, Bárbara. ¿Qué destaca el Global en esta semana previa al parón del mes de agosto? ¿Qué tal, Lucía? Pues el Tribunal Constitucional esta semana ha tomado dos decisiones muy importantes en el ámbito farmacéutico. Una de ellas es la suspensión cautelar del decreto 3/2011 de Andalucía, el que permitía a la Junta llevar a cabo las subastas de medicamentos. De esta manera no podrán, de momento, poner en marcha nuevas adjudicaciones. La otra decisión es la de la suspensión del decreto de prestaciones sanitarias en el País Vasco, que permitía a esta autonomía no poner en marcha los cambios en el copago farmacéutico. Además, analizamos la última reunión de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial, en la que se puso sobre la mesa la posibilidad de retirar la financiación de la vacuna del virus del papiloma humano. Una polémica decisión que de momento se ha pospuesto un año y que supondría dejar de financiar la única intervención que a día de hoy supone un alto porcentaje en la prevención del cáncer de cuello de útero. ¿Saben lo que son las gammacámaras o para qué sirven los radiofármacos? La medicina nuclear comenzó a desarrollarse a finales de los años 40, momento en el que se decidió utilizar la energía nuclear con fines médicos. Desde entonces, su utilidad como herramienta de diagnóstico y método terapéutico se ha incrementado de manera exponencial. Hoy tenemos al doctor José Manuel Castro Beiras, jefe de sección de Medicina Nuclear del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Buenos días, doctor Castro. Buenos días. ¿En qué consiste la medicina nuclear e imagen molecular? Buenos días. La medicina nuclear e imagen molecular es muy importante porque se basa en el diagnóstico y tratamiento tanto de las enfermedades benignas muy frecuentes en la actualidad, como es la cardiopatía isquémica y la demencia tipo Alzheimer, como en el tratamiento también tan importante como es el tratamiento preferentemente de las enfermedades oncológicas y además también en las enfermedades cardiovasculares. Se utiliza la energía nuclear, bueno, como su propio nombre indica. Esto puede dar un poco de miedo quizás a los pacientes. ¿Es segura? Bueno, hay que tener muy claro lo que es los trazadores que nosotros usamos, que son isótopos radiactivos de vida corta, muy controlados, que tienen una vida corta y que la radiación, esto hay que dejarlo muy claro, es mínima en cuanto a otras técnicas diagnósticas, como es la radiología, radiando igual o aproximadamente a una placa de tórax o a un TAC diagnóstico. De que utilizándole como todas las técnicas con experiencia y con racionalización no tiene ningún peligro.
Es decir, aunque se tengan que hacer varias de estas pruebas, no hay peligro de desarrollar un tumor quizás o... No hay ningún problema porque hay muchos estudios ya respecto a esto y se ha visto que haciendo un diagnóstico, incluso con tratamientos que utilizamos con mucha más dosis y otro tipo de radiación, nunca tendremos ningún problema si lo hacemos bien. En el terreno del diagnóstico, ¿para qué pueden servir estas pruebas? ¿Para qué patologías? En el diagnóstico más importante en la actualidad que se está utilizando ahora, por eso se llama medicina nuclear e imagen molecular, se basa en dos facetas. Una es en el diagnóstico, como le dije, de cardiopatía isquémica, para ver enfermedades en gente que tiene sospecha de angina, para que no hacer una prevención de la muerte súbita, y sobre todo en el diagnóstico de la oncología de forma muy precoz para poder curar al enfermo. Y hablamos siempre de un diagnóstico que no es invasivo, ¿no? El diagnóstico, como usted sabe, es un diagnóstico que es una inyección intravenosa, no es invasivo, solo que tiene una inyección intravenosa normalmente, a veces es por vía oral, y lo único que durante 4 o 5 horas esa radiación va a estar en el cuerpo mientras hacemos la técnica y después desaparece sin ningún tipo de riesgo dentro de los estudios que hay validados en todo el mundo. La gammagrafía, entonces, ¿qué papel juega en la medicina nuclear? La gammagrafía no es más que el estudio del cuerpo que se va a estudiar, el estudio de la parte con el isótopo que se va a estudiar mediante un aparato que es diagnóstico, que es la gamma cámara, que depende de que sea del cerebro, del corazón, de todo el cuerpo, etc. O sea, que se puede hacer de diferentes partes del cuerpo. Se puede hacer de todo el cuerpo, de una parte del cuerpo, lo que se quiera. Y también se pueden superponer imágenes con otras tecnologías como el PET-TAC, se me ocurre. Esa es una pregunta muy importante porque es la gran experiencia y el gran boom que ha existido con lo que se llama imagen híbridas o imagen morfofuncionales. De tal forma que nosotros podemos unir dos aparatos en uno, como puede ser el SPECTAC o el PET-TAC, que es la unión de un aparato en el mismo momento ya respecto a dar la información morfológica del TAC y al mismo tiempo la información funcional del estudio de los metabolismos de la glucosa, etcétera, para el diagnóstico sobre todo preferentemente del cáncer, pudiendo dar un diagnóstico mucho más precoz, de tal forma podemos también dar un tratamiento mucho más exitoso y curación absoluta en gran parte de los cánceres, como usted sabe. Doctor, para que los telespectadores hagan una idea, cuando usted utiliza un PET-TAC, puede ser que al paciente se le inyecta, ¿no? Lo primero que se le hace es inyectar el yodo radiactivo, suele ser, ¿no? Flúor, normalmente flúor. Y se puede ver de alguna forma todo el cuerpo o una zona de la parte del paciente y se iluminan las zonas que pudieran estar afectadas por las células cancerígenas. ¿Es así? O... Exactamente. Como usted sabe, nosotros lo que inyectamos es un trafador, esperamos 1 hora, que suele ser normalmente el flúor glucosa, porque el metabolismo de la glucosa está aumentado en los cánceres, en las células tumorales, siguiendo el efecto Warburg que se llama, pero también se puede utilizar otros trafadores, es el más frecuente, y lo que hacemos nosotros es que vulgarmente se llama a este aparato el TAC con luces, porque nosotros lo que hacemos es que hacemos un TAC, pero ese TAC lo que da es alteraciones morfológicas, pero después se enciende, aumenta la captación de tal forma que las células cancerígenas, normalmente sabiendo que también hay la eliminación, nosotros vemos esas imágenes que lucen dentro del estudio morfológico del TAC. Entonces, la siguiente fase, aparte de poder ver, y ya que se puede ver, es tratar a la vez que vemos. Quizás comentaba el teradiagnóstico. Esa es una pregunta, como usted sabe, que llevamos poco tiempo en ello. Desde el punto de vista histórico, lleva mucho tiempo con yodo 131, pero últimamente el término, como lo dice la palabra, terapéutico, diagnóstico, diagnosis, se utiliza usando normalmente el mismo trafador, trafador para nosotros tratar un tipo de cáncer. Por ejemplo, en el caso del yodo radiactivo, nosotros inyectamos yodo, va al tiroides, hacemos el diagnóstico, pero después con el mismo yodo, pero con más cantidad o con radiación beta, le volvemos a dar esa misma dosis, pero para tratar. De tal forma que nosotros al enfermo, de forma muy sensible y específica, tratamos al enfermo, diagnóstico y tratamiento con el mismo trafador, pero diferente isótopo, pudiendo llegar a solo radiar las zonas cancerígenas de forma selectiva. Es lo que se llama la bala mágica, que es lo idóneo, que lo que nosotros estamos intentando es utilizar para diagnóstico y tratamiento que solo la radiación vaya a la forma, en este caso, de oncología del tumor.
Doctor, y ya para terminar, es inevitable hablar del tema de los recortes, la crisis económica. Estos aparatos, sobre todo a la hora de adquirirlos, son caros, relativamente caros. ¿Cree que hay peligro en cuanto a que los pacientes no puedan acceder a estas pruebas en algún momento? Hombre, hay que ser consciente que estamos en un momento de crisis y hay que racionalizar el gasto, pero sin lugar a dudas nosotros no creo que en cuanto al diagnóstico nosotros realizamos o el tratamiento, haciendo de una forma eficaz y racionalizando el gasto, no vamos a tener problemas ni en la Comunidad de Madrid ni en el resto de España, debido a que estos tratamientos tampoco son tan caros como la gente dice, sino que son mucho más baratos que cualquier tratamiento de quimio o antisida, es decir, que haciéndolo racionalizar no hay ningún problema. Doctor Castro Beiras, muchas gracias por habernos acompañado hoy. A usted, muchas gracias. Pues ahora ya nos quedamos con el verano antes de despedirnos, porque la playa no solo sirve para disfrutar del sol o de los baños, también se puede aprovechar para aprender a salvar una vida. Les dejamos con un ejemplo práctico de ello, no sin antes recordarles que mañana tienen una cita a las 12 de la mañana con el programa Estar Bien. No se lo pierdan. Les deseamos unas felices y saludables vacaciones. Salud Hoy vuelve en septiembre con toda la actualidad sanitaria. Mamá, ya los 15 Mamá, por favor, ¿estás bien? Mamá, por favor. No se alerten, es un simulacro. ¿Sabrían qué hacer en este caso? ¿Se sienten capacitados para actuar? Esta es la iniciativa que se ha puesto en marcha en Málaga. Salvar vidas es fácil, así reza el lema de estas demostraciones. Los bañistas aprenden a cómo actuar ante un atragantamiento, un infarto de miocardio o un ahogamiento. ¿Cómo actuar? Por eso está bien que pongan estas cosas, para que aprendamos lo que no estamos puestos. Yo tuve un infarto y creo que es importantísimo conocer las técnicas. Mi hija con 12 años ya las sabe hacer. Yo tuve un infarto y desgraciadamente no me caí al suelo, no tenía nadie, tenía mucha gente alrededor, pero nadie supo hacerme un RCP ni supo hacerme nada hasta que llegó el 061. Por eso la importancia de que se sepa estas técnicas. Todas estas técnicas se hacen en presencia de los ciudadanos y pueden ser aplicadas a cualquier persona sin ningún tipo de formación médica previa. El que se haga o no de forma adecuada puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Claramente detectar que no respira y no tiene pulso, ¿no? Activar el sistema de emergencia, llamar, pedir ayuda, ¿no? Y empezar a trabajar, a hacer compresiones y 2 insuflaciones. Y si no pueden dar las insuflaciones, al menos que dé unas buenas compresiones. Si nosotros supiéramos actuar sobre esos minutos iniciales, los primeros 3 o 4 minutos, hasta que llegue el 071, con un buen masaje, una buena ventilación y, si es posible, una desfibrilación, podríamos salvar un 50% de esas personas que mueren. Simulacros de emergencia que pueden salvar vidas, y es que una actuación inmediata puede evitar un 35% de los fallecimientos y un 18% de las lesiones.